José es médico psiquiatra, es director del posgrado de psicoinmunoendocrinología de la... Lo dije bien, ya gané. De la Perfecto. Universidad de Favaloro. Bueno, te damos la bienvenida y como te dije antes, gracias por sumarte a esta iniciativa. Toda tuya en la charla, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un tema muy, digamos, yo vengo trabajando hace mucho en el tema de la ansiedad. Bueno, soy psiquiatra y trabajo en la fundación hace muchos años y gracias a Jorge, que nos conocemos hace un montón de años, y Martín también por la invitación. Bueno, y hablando con Jorge me decía el tema de la ansiedad y la pandemia, qué vínculos, o sea, y me dijo el título, dos caras de la misma moneda. O sea que es todo un desafío, ¿no? Porque digo, ¿por qué la ansiedad y la pandemia son dos caras de la misma moneda? Entonces lo que pensé, ¿no? Es que, claro, o sea, la pregunta sería, ¿no? Como hacemos los que hacemos trabajo de investigación clínica, sería la pregunta, ¿es que se puede vivir la pandemia sin ansiedad? ¿No es cierto? O inevitablemente hay que tener ansiedad en una situación de pandemia. Indudablemente la situación de pandemia tiene todos los condimentos para generar ese fenómeno que se llama ansiedad, que todos hablamos, todos lo sentimos alguna vez y que a veces conocemos poco, o sea, conocemos desde el punto de vista de poder hablarlo, de poder decirlo poco, de poder sentirlo mucho. Así que dije, bueno, yo voy a trabajar sobre esta pregunta. ¿Es posible vivir una situación tan compleja, incierta, con tantos matices, como es una pandemia tan novedosa, sin ansiedad, o en todo caso con un monto adecuado de ansiedad, que eso sería lo más lógico? Entonces vamos a trabajar ese tema. Como primer cuestión, les voy a traer una frase de un autor que se llama Yuval Harari, que es un investigador de la Universidad de Jerusalén, ¿no? Que tiene 3 libros, que han sido bestsellers en todo el mundo, digamos así, ¿no? Él es antropólogo y profesor de historia, pero los libros son muy, digamos así, generales, muy profundos, ¿no? Y él dice, la mente es un flujo de experiencias subjetivas como dolor, miedo, placer y amor. Dichas experiencias están constituidas por sensaciones, emociones, pensamientos interconectados que surgen como un fogonazo, ¿sí? Y desaparecen de inmediato. Después otras experiencias titilan, digamos así, y se desvanecen. Cuando reflexionamos o cuando queremos reflexionar y clasificar las experiencias en las diferentes categorías como sensaciones, emociones y pensamientos, pero en realidad están todas mezcladas. Esto es lo que, esta última frase es la que me parece interesante. Cuando yo doy clases hace muchos años y cuando y atiendo pacientes y trato de explicarles lo que es la cuestión de la ansiedad hace muchos años, entonces uno intenta clasificar en pensamientos, sentimientos, etc. Pero en el fondo, la experiencia subjetiva está todo junto. Lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que le pasa en el cuerpo. Esto me parece que Harari, que es un pensador de los líderes mundiales en este momento, innovadores y pensadores, digamos, con una mente muy amplia, muy abierta, me parece que es muy interesante como lo dice. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué sería una pequeña definición de qué es la ansiedad? ¿No es cierto? Podemos decir, hay muchísimas definiciones, y según sea el que está hablando, según desde dónde, es un mecanismo psicobiológico que está presente en toda la especie animal, que genera una respuesta total, una respuesta global del organismo ante el peligro, ante las amenazas, ante desafíos y otras situaciones vitales, que actúa como un llamado de alerta y prepara para una respuesta tipo lucha o fuga al servicio de proteger
y preservar la vida. Es decir, que es un mecanismo que genera una respuesta global que es normal frente al peligro, a amenazas y desafíos, y es un llamado, es como una sirena que genera una alerta y que nos prepara para el peligro, ¿no es cierto? Bien. Ahora, es muy interesante porque últimamente ha habido como una especie de confusión entre lo que es el miedo, que es una emoción básica, y la ansiedad, que es una emoción más, digamos así, más humana. Y tiene algunas diferencias, ¿no? Hay una confusión actual en este sentido, porque se usa muy frecuentemente, hay un uso intercambiable de los términos miedo y ansiedad. Y para evitar esta confusión en esta charla y en la que sigue, podemos decir, para tener en claro este tema, podemos decir que el miedo describe, o utilizar el miedo para describir los sentimientos que se producen cuando la fuente del daño, la amenaza, es inmediata o inminente. Es decir, es cuando algo está bien presente, ¿no es cierto?, la amenaza o el peligro, y uno puede hacer algo para escapar. Es más específico que la ansiedad. Es un miedo más claro a un objeto que está, el daño es inminente. En cambio, la ansiedad describe o se utiliza para describir los sentimientos que se producen, ¿no es cierto?, cuando la fuente del daño es incierta o está distante en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos utilizar el término ansiedad solamente para cuando el objeto del peligro, ¿no es cierto?, que nos puede hacer daño, no está presente, ¿no es cierto?, está más distanciado en el tiempo, está más distante en el espacio y en el tiempo, no podemos hacer mucho para escaparnos, ¿no es cierto? Y eso es lo que genera ese fenómeno de ansiedad. ¿En qué consiste la ansiedad? La ansiedad tiene tres componentes, que son, todo es ansiedad. No es que la ansiedad es solamente mental o psicológica. Los cambios corporales también son la ansiedad. Tienen un componente afectivo, que es un estado subjetivo, desagradable, de estar alerta, de alarma, que tiene una mezcla de expectativa, anticipación e incertidumbre, porque no vemos, cuando tenemos miedo, por ejemplo, vemos un perro rabioso que nos quiere morder. Cuando tenemos ansiedad es algo futuro que todavía no ocurrió, que no sabemos si va a ocurrir y que no sabemos cómo hacer. Del perro rabioso no podemos escapar corriendo, de la ansiedad no. Segundo, hay un componente cognitivo, que el más importante es la hipervigilancia, estamos totalmente alertas, nuestro cerebro está alerta y va disparando pensamientos uno tras otro, tratando de anticipar el escenario para estar preparado, ¿no? Entonces, son pensamientos, y la ansiedad genera un fenómeno que es puramente humano, no es animal, que son las preocupaciones. Las preocupaciones son uno de los criterios, ¿no es cierto?, importantes para hacer el diagnóstico cuando la ansiedad se hace patológica. Y por fin, digamos, el tercer componente es un componente somático. Es la cara de ansiedad, la expresión facial, taquicardia, sudoración, disnea, tensión muscular, fatiga. Estos cambios corporales, también el cuerpo es parte central del sentimiento de ansiedad. Esto es muy importante, porque a veces esa percepción de los cambios corporales, los sujetos que tienen tendencia a que la ansiedad sea patológica, interpretan a esos cambios corporales normales, componentes de la ansiedad, ¿no es cierto?, en patológicos. En lugar de decir tengo un latido, sentí un latido cardíaco, lo cual sería lógico en un momento de ansiedad, interpretan eso como que me estoy muriendo del corazón. Es decir, que la ansiedad consiste en los tres, digamos, estados: el componente afectivo, los pensamientos y preocupaciones, que es una característica típica de la ansiedad, y los cambios somóticos. Bien, entonces la ansiedad puede ser una reacción normal frente a una situación de amenaza o de desafío,
o un estado patológico cuando escala a un nivel que interfiere con nuestro funcionamiento social, con nuestro funcionamiento laboral, con nuestro funcionamiento en diferentes facetas de la vida. Y hay una zona difusa, como pasa con muchas otras enfermedades, por ejemplo, la obesidad o la hipertensión, es clara, digamos así, cuando es en los extremos, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay una zona que puede ser una reacción normal exagerada o puede ser un estado patológico leve. Lo normal es que sea una reacción que se prende y apaga. Lo patológico es cuando esa reacción total, corporal, cognitiva y afectiva se dispara frente a situaciones que no debería dispararse. Bien. Es muy importante, digamos así, el tema de la psicología de la ansiedad. Si bien hay varias teorías con respecto a la emoción que no están del todo claras, ¿no es cierto? Está la teoría de James y Lange, que él decía que la ansiedad empezaba con el cambio corporal. En cambio, actualmente está la teoría cognitiva que pone de manifiesto la importancia que tiene la evaluación psicológica, se llama evaluación cognitiva, que tiene su origen en la filosofía de los estoicos, eran los filósofos griegos y romanos, sobre todo Epicteto, Séneca y otros grandes escritores, y que ellos decían que las emociones y los sentimientos no dependen de los hechos del mundo o de la situación, sino de lo que pensamos e interpretamos de esos hechos. Las personas no sufren por las cosas, sino por la visión que tienen de las cosas. Es decir, que todos creemos que, por ejemplo, estoy ansioso porque tengo que dar una clase en la bolsa de comercio, pongámosle, ¿no? Que fuera así. Entonces, yo digo, el hecho sería dar la clase, y yo estoy ansioso, me siento nervioso. En realidad, lo que me da nervios y ansiedad no es dar la clase, sino lo que pienso de dar la clase. Y si me sale mal, y si no anda la computadora, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a pensar de mí, no es cierto? De esto depende la ansiedad fundamentalmente, ¿no? Es decir, ya Marco Aurelio, que era un emperador romano, alumno de Epicteto, dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿No? O sea, ya lo dijo en ese momento, es decir, que ponía el énfasis en la calidad de los pensamientos para el tema de la felicidad. Es decir, que cuando apareció esta, digamos así, teoría cognitiva, cambió totalmente la investigación y el tratamiento y el entender, el comprender el fenómeno de la ansiedad. Sería básicamente, una cosa es la situación o el hecho, otra cosa es lo que pienso, y de estos pensamientos se producen las emociones. Estos pensamientos en general, cuando están vinculados a la ansiedad, son pensamientos automáticos. La persona no tiene control de esos pensamientos. Es como si surgen a veces las propagandas en el teléfono, por ejemplo, vos estás leyendo el diario y de pronto ¡pah!, aparece una propaganda de alguna cosa. Bueno, así son los pensamientos, que eso es lo que nos genera la ansiedad. Perdón, la ansiedad, las emociones, y eso es lo que genera la acción. Indudablemente esos pensamientos están muy asociados a creencias que tenemos todas las personas, que han sido esas creencias, digamos así, originadas en etapas muy tempranas de la vida y que no nos damos cuenta, pero determinan un poco cómo miramos el mundo. Bien, por ejemplo, entonces el modelo que estamos viendo de la ansiedad hasta ahora se dice, hay un estímulo que a veces puede ser externo o a veces imaginario, a veces un pensamiento, por ejemplo, si yo dijera, y si no me sale bien, por ejemplo, y si se me rompe la computadora, un pensamiento dispara toda la cascada
de la ansiedad. Entonces el estímulo puede ser algo externo como interno. Un proceso fundamental es la evaluación cognitiva, es decir, la evaluación, el proceso de evaluación que yo hago de lo que está sucediendo. El segundo gran fenómeno, el segundo gran, digamos así, proceso psicológico sería lo que se llama afrontamiento, que es la capacidad de qué es lo que hago para afrontar esa situación, y finalmente la respuesta conductual y emocional, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se ven en personas con tendencia a la ansiedad y a la depresión, que supongamos es una mujer, vamos a poner así, pero podría ser también un hombre, cualquier persona, que entra a la casa y encuentra con que el marido está callado, sentado en un sillón callado. Entonces aparecen una serie de pensamientos que se activan uno atrás de otro automáticamente, ¿no es cierto?, sin intervención de la voluntad. Entonces se van prendiendo como una especie de efecto dominó. ¿Vieron ese juego de efecto dominó que se ponen todos en fila, se voltea uno y se voltean todos? Entonces automáticamente aparece. ¿Por qué está callado? Ese es el hecho. El hecho es que el señor está sentado en un sillón callado. Y entonces inmediatamente aparece el primer pensamiento. Debe estar enojado conmigo. Habré hecho algo para ofenderlo. Seguirá enojado conmigo. Siempre está enojado conmigo. Siempre ofendo a la gente. Siempre estaré solo. Es decir, son pensamientos automáticos negativos que no tienen nada que ver con la realidad ni con el hecho. El hecho es que el tipo está callado. Esto es toda una película mental que dispara la ansiedad y la tristeza, digamos así, ¿no es cierto?, a partir de interpretaciones automáticas, porque si en este caso, antes de este pensamiento, ella le pregunta, che, ¿por qué estás callado? Y el tipo le dice, porque, no sé, supongamos, porque se murió Maradona, por decir así. Entonces se ahorra toda esta película negativa y dice, cambia la cuestión. Es decir, que esto es fundamental, detectar lo que es la diferencia entre un pensamiento y la película de pensamientos automáticos. Esos pensamientos automáticos surgen por lo que se llaman distorsiones cognitivas, sesgos o trampas de la mente. Son mecanismos mentales que hacen que evaluemos mal la situación y pensemos mal, interpretemos mal la situación. Los más conocidos son todo o nada, el pensamiento binario, o blanco o negro, o siempre o nunca, generalizar, por un dato sacar una conclusión general, magnificar o minimizar, magnificar, sobrevalorar los peligros y subvalorar la capacidad de los recursos propios, personalizar, por ejemplo, atribuir a uno que sucede lo que sucede por culpa de uno, ver solamente las cosas negativas, ver, este sería el famoso ejemplo del vaso medio vacío, rápidamente sacar una conclusión, descalificar lo positivo, debería ser así, y otros sería cuando uno rotula de una manera, etiqueta a las personas en uno mismo. Unos muy malignos es cuando adivina el pensamiento de los demás, entonces van a pensar, esto es tremendo, porque genera muchísimo miedo y ansiedad, van a pensar que tal cosa, van a pensar que tal otra. Violación de cerebro cuando uno pone pensamientos en el cerebro del otro, por ejemplo, estás enojado, cuando alguien dice, uno le dice, no, la verdad que no estoy enojado, y el otro dice, sí, estás enojado, ¿sabes? Ese es un fenómeno que genera mucha irritación, mucha ansiedad, que tiene que ver con meter en el cerebro del otro pensamientos que no tiene. Por último, adivinar el futuro, que es la trampa de Merlín, cuando uno dice, no va a funcionar, va a andar mal. Es decir, son mecanismos, trampas de la mente que hacen que evaluemos mal la situación y por lo tanto se nos disparen los pensamientos negativos automáticos y esos tengan que ver, eso nos disparen la ansiedad, digamos, si no tengan que ver con el hecho, ¿no? Otros autores describen esto como sesgo, ¿no es cierto? El sesgo de confirmación,
hace que solo escuchemos los argumentos que van bien para la hipótesis que ya tenemos anidada en el cerebro, intolerancia a la ambigüedad, todos queremos saber exactamente qué va a pasar en el futuro, todos queremos, aunque la vida está llena de matices, pero queremos verla en blanco y negro porque nos facilita las cosas, ¿no? Atribución de hostilidad, o sea, atribución de intencionalidad del otro, ¿no? Aversión a la pérdida, este es muy importante, sesgo de disponibilidad o saliencia, actuamos acorde a lo que tenemos más a mano, etc. Sesgo político, etc. Son todas situaciones, ¿no es cierto?, que nos llevan a errar en la evaluación cognitiva, evaluamos mal la cuestión y por lo tanto interfiere esta mala evaluación porque nos dispara una gran ansiedad, nos dispara estos pensamientos automáticos negativos, interfieren con un afrontamiento adecuado y con la toma de decisiones, ¿no? Para esto yo puse, hay una hoja de ruta que frente a una situación determinada tendríamos que hacernos 4 preguntas, ¿no? Una es la situación, por ejemplo, tener muy claramente cuáles son las evidencias subjetivas de esa situación, ¿no? Y entonces frente a eso preguntarnos, primera pregunta importante de hoja de ruta, ¿es importante para mí? ¿No? Si uno dice no, ¿no es cierto?, entonces tenemos que entrenar habilidades de evitar, ¿no es cierto? Es decir, si no es importante para mí, ¿para qué me voy a preocuparme, digamos así, ¿no? Supongamos que decimos sí, es importante para mí. Segunda pregunta, ¿es apropiado lo que estoy sintiendo y adecuado para los hechos de la situación? Decimos que sí, entonces tenemos que, digamos, pasar a la segunda pregunta. ¿Es modificable? ¿Esta situación es modificable? ¿Puedo hacer algo? ¿No es cierto? Si yo hago algo, ¿puedo modificar la situación para disminuir mis sentimientos negativos? Y por último, la última pregunta sería decir, ¿vale la pena ocupar mi tiempo, mis energías y mi dedicación? ¿Redundará en algún beneficio para mí? Si algunas de estas decimos que sí, entonces tenemos que pasar a la acción, ¿no es cierto? Resolución de problemas, etcétera, lo que tenga que hacer. Pero primero es preguntarse si es importante o no. Con respecto al circuito cerebral de la ansiedad, esto es lo que determina, la psicología de la ansiedad es lo que determina que algo me genera ansiedad a mí y a otro no, y otras cosas le generan ansiedad a otros y a mí no. Eso es la cuestión psicológica. Y con respecto al circuito cerebral de la ansiedad, hay un circuito muy importante que es un núcleo del cerebro que se llama el tálamo, que es a donde llegan casi todos los estímulos que van a entrar en la corteza del cerebro. El tálamo es como un filtro que permite que pasen o no los estímulos, ¿no es cierto? Del tálamo pasa a la amígdala, que este es el núcleo, uno de los núcleos más importantes de la ansiedad, porque la amígdala pasa, digamos, es como que le da salida hacia otras sinapsis, a la corteza visual y hacia otros lugares, y al mismo tiempo conecta con los nervios y los ejes hormonales que van a llevar la respuesta a lo largo del organismo para preparar la respuesta de dicho centro. Esta es una resonancia magnética en donde se ve el hipocampo y la amígdala. La amígdala es el lugar en donde los estímulos adquieren su carga emocional. Es fundamental en el miedo, pero también en el placer. Y otra zona que es muy importante es la ínsula, porque a la ínsula le llegan todas las señales corporales. En la amígdala es donde tienen la carga emocional, la ínsula es donde llegan las señales corporales y el hipocampo es lo que guarda la memoria del contexto. Esta es la resonancia de un paciente en donde se ve la amígdala, este es un corte coronal. Esta es la resonancia de otro paciente. Los pacientes que están con trastorno de ansiedad tienen un incremento en la amígdala comparado. ¿Por qué? Porque la amígdala está sobreactuando en los pacientes. Este es un paciente con pánico, que está todo el tiempo encendida la amígdala. Y este es otro paciente en donde, con otra técnica, es otra resonancia magnética, en donde se ve que la amígdala derecha
es un poquito más grande que la derecha, perdón, es un poquito más grande que la izquierda, es lo que nos denota que esa amígdala está sobrefuncionando, está trabajando sin parar, hiperactiva e hipersensible, ¿no? Y la ansiedad, digamos, se dispara es la respuesta de lucha o fuga, es preparar el organismo para cazar cuando tenemos hambre y evitar ser cazado cuando tenemos un predador, ¿no? O en los animales inferiores, la lucha por la dominancia y el acceso sexual. Bien, eso, una vez que pasa la evaluación cognitiva, que se activa ese centro del cerebro y la amígdala activa los tres ejes fundamentales que llevan, que despliegan la respuesta para luchar de alerta o de lucha o de fuga, activan la función neuroendocrina, el famoso cortisol, la función autonómica, la famosa adrenalina y noradrenalina, y una rama de la función inmune, que es la que se superactiva con el COVID. El COVID superactiva la función proinflamatoria del sistema inmune, pero el estrés también y la ansiedad también activa la función inmunológica. Estos serían los ejes que despliegan la respuesta por todo el organismo. Bien, y con respecto a algunas nociones de tratamiento, podemos decir que hay tres pilares fundamentales. Uno, que incluye la terapia fisiológica corporal, es decir, terapias mente-cuerpo que relajen el cuerpo. Si se relaja el cuerpo, se relaja el cerebro. Y si se relaja el cerebro, se relajan los pensamientos. Es fundamental las terapias corporales. Las que están más aprobadas son el yoga, el tai chi, la actividad física y alguna que otra más. La psicoterapia, para poder mejorar la capacidad de evaluación cognitiva y de afrontamiento, y en algunos casos la terapia psicofarmacológica para poder, digamos así, disminuir el nivel de excitabilidad del cerebro y de la mente. Finalmente, conclusiones, ansiedad y pandemia, dos caras. Es posible vivir la pandemia con menor nivel de ansiedad. Es decir, tenemos que determinar el miedo y la ansiedad que depende de cuestiones de hechos, de la que depende de pensamientos. Después vimos la definición de ansiedad, después la diferencia entre el miedo y la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo normal, pero puede enfermarse y hacerse patológico. Vimos el circuito cerebral, vimos la psicología de la ansiedad, cuáles las dos funciones fundamentales es la evaluación cognitiva y teniendo presente las trampas y sesgos de la mente, que son los que nos hacen que evaluemos mal, para tomar buenas decisiones, que es la capacidad de afrontamiento, y los pilares básicos para el tratamiento. Por último, una frase del poeta John Milton: la mente en su propio lugar y por sí misma puede ser un paraíso del infierno o un infierno del paraíso. Es decir, que depende de cómo pensemos, ¿no es cierto?, y de cómo funciona nuestra mente, podemos del infierno ser un paraíso y del paraíso un infierno. Bueno, esto era todo. Muchas gracias. Espero haber sido lo más claro posible. Bueno, José, muchísimas gracias. Muy clara la exposición. Si te parece, vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Dale, cómo no. Bien. Una de las cuestiones, nos gustaría repasar, vos hablabas para trabajar la ansiedad de 4 preguntas. Sí. Sí, eso se le llamo la hoja de ruta de la ansiedad y el estrés, ¿no es cierto? Eso sería, en primer lugar, preguntarme si es importante para mí. La mayoría de las cosas que generan preocupación o ira, por ejemplo, son insignificantes. Por ejemplo, la ira son insignificantes, ¿no es cierto? No son importantes para mí. Ahora, si digo, si no son importantes para mí, entonces tengo que aprender estrategias de relajación. Calmarme y decir, no es importante para mí. Evitar esa secuencia de pensamientos automáticos.
La segunda pregunta es si es modificable. Hay cuestiones que no es modificable. Suponete que hubiese tenido que ir a la bolsa de comercio y estaba todo cerrado, ¿no es cierto? Y yo voy en el auto manejando y me encuentro con que no, eso es inmodificable, no puedo hacer nada. O sea, ¿no? Entonces ahí tengo que relajarme, a no ser que me ponga loco y quiera tropezar al pasar de igual. O sea, esa sería mal. La tercera es si vale la pena, ¿no es cierto? Si vale la pena todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, que tengo que hacer y si es beneficioso para mí, ¿no es cierto? O sea que son 4 preguntas, o sea, les va a quedar ahí, es muy útil esas 4 preguntas, hacérselas frente a cualquier situación. Lo central es determinar la diferencia muy clara entre lo que es un hecho y lo que es un pensamiento. Una cosa es contagiarse de COVID y otra cosa es pensar o creer que me voy a contagiar de COVID. No es lo mismo. Hay personas que la sola idea de pensar que se pueden contagiar de COVID ya empiezan con una ansiedad continua. Pero no es lo mismo contagiarse que creer me voy a contagiar de COVID. Eso es fundamental. Bien, y en ese caso los medios de comunicación también juegan un rol, ¿no? En esto. Y como yo creo disparadores de la ansiedad, digo. Y yo creo que hay yo la verdad que no sé mucho de medios de comunicación, pero lo que veo muy frecuentemente es que se confunden habitualmente, esto yo lo noto muy habitual, se confunden los hechos con las interpretaciones. ¿Entendés? Y no es lo mismo un hecho que una interpretación, ¿cierto? Es decir, la interpretación ya tiene que ver con la evaluación que hizo cada persona. Entonces, es como en los tribunales, el juez condena por hechos, no por intenciones o interpretación, por pistas, por evidencia. La ciencia avanza por evidencia, por hechos, no por conjeturas o interpretaciones. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Bien. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, José, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La ansiedad te puede producir síntomas de otras enfermedades? Sí, la ansiedad es como, viste, yo juego al tenis, ¿no? Entonces, una cosa es jugar con tus amigos, con el club, jugás siempre, y otra cosa es jugar con público o un torneo, por ejemplo. Eso te da mucha más ansiedad, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, es muy claro en el tenis que te acorta el brazo, decimos los tenistas. O sea, cuando hay un nivel de ansiedad muy alto, interfiere con el funcionamiento normal de las diferentes funciones corporales. Con el intestino, con la función sexual, con la función del equilibrio, con la función auditiva, los famosos tinnitus. Es decir, cuando uno está nervioso, así como en el tenis te acorta el músculo, viste que no le podés pegar, o en el fútbol tenés las piernas duras, digamos, lo mismo pasa con otras funciones corporales. No es que te enferma, pero sí altera la función. Bien. Y por último, por lo menos de nuestro lado, respecto al tratamiento, habías recomendado 3 alternativas o 3 formas de abordaje. Sí. Sí, una que es fundamental es aprender, recuperar lo que es la experiencia de relajación corporal. La mayoría nos hemos olvidado de lo que es estar totalmente relajado. Entonces, como el cerebro y el cuerpo son una sola cosa, si relajamos el cuerpo, se relaja el cerebro. Y si se relaja el cuerpo y el cerebro, se relajan los pensamientos. Y si se relajan los pensamientos, disminuye la ansiedad. Se relaja el cuerpo. Esa es una. Las técnicas son el yoga, el tai chi, la actividad física, algunas técnicas, eso depende de la persona, que le permita relajar el cuerpo. Y la segunda es
esto que le decíamos recién, la psicoterapia que permita determinar claramente lo que es un hecho de lo que es un pensamiento. Diciendo, pero pará, todavía no pasó. Vos te estás imaginando que puede pasar. No pasó, algo así. Eso se llama técnicamente mejorar la capacidad de evaluación cognitiva y mejorar la capacidad de afrontar las cosas. Un déficit en el afrontamiento sería las personas que son evitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos tenemos un poco, cuando uno tiene que hacer algo y dice, no, lo dejo para mañana, pero me quedo mal, porque sé que tengo esa pendiente, ¿entendés? Entonces lo evito porque no me gusta, pero cuanto lo evito, más sufro, y cuanto más sufro, más lo evito. Esa es una forma de afrontar. Y por último, cuando el circuito está muy alterado, es necesario utilizar fármacos, psicofármacos. Bien. Esos son los 3 pilares. Bárbaro. Bueno, un último mensaje para dejar. Me encanta la frase que dejaste, ¿no? Como final de presentación, es buenísima. La mente en su propio lugar y por sí misma puede ser un paraíso del infierno o un infierno del paraíso. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo, lo compruebo todo el tiempo en mí, en mis pacientes. Soy psiquiatra antes era médico clínico, ahora soy psiquiatra hace muchos años y hay personas que están en el paraíso, ¿no es cierto? Que todos creemos que es un paraíso y a lo mejor está viviendo un infierno. Eso es muy real y hay que tenerlo siempre presente. Bárbaro. Sí. José, gracias nuevamente por participar. La verdad que ha sido una exposición clarísima e interesante. Y bueno, nos vemos en la próxima. Cómo no, con muchísimo gusto. Así que un saludo grande, un abrazo a Jorge, a ustedes y al público. Así que bueno, nos vemos. Chao, abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.